Presenciar una convulsión es un evento estresante, tanto para el personal de salud, pero muy especialmente para los padres de esos niños que están convulsionando. ¿Qué hacer en esa situación? Ellos consideran que la vida de su hijo está en riesgo, entonces acudirán al centro asistencial más cercano. Por eso, algunas veces llegan a sitios de atención primaria donde no siempre estamos preparados para hacer el manejo adecuado del niño. Mi nombre es Nilce Salgar, pediatra intensivista, que laboro en el Hospital Universitario de los Andes de Mérida y pretendo en esta sesión darles las herramientas para identificar los factores de riesgo en este paciente para que vuelva a convulsionar o para que tenga una enfermedad grave de base que debamos identificar rápidamente. En primer lugar, debemos considerar que las convulsiones son la emergencia neurológica más frecuente en las salas de atención pediátrica y que la mayoría de las convulsiones desaparecen o terminan en menos de 5 minutos. Por lo tanto, el paciente que está presentando una primera convulsión, por lo general llega a la sala de emergencia ya sin la convulsión, ya acaba de pasar la convulsión. Pero puede ocurrir que cuando ingrese el niño aún esté convulsionando. Por lo tanto, debemos conocer el manejo inicial que vamos a instaurar en una sala de atención primaria donde no disponemos de unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué es importante conocer este manejo? Porque toda crisis tiene implícito un riesgo de prolongarse y evolucionar hacia estatus convulsivo. Con ese paciente debemos hacer una evaluación integral de tal manera que tratemos de determinar si la convulsión que este niño está presentando puede ser un evento no complicado o por el contrario forma parte de un proceso agudo que requiera actuaciones inmediatas. En ese caso se llama crisis agudas sintomáticas. Vamos a revisar hoy 5 objetivos. El primero va a ser conocer el manejo inicial de una crisis convulsiva, como les digo, en salas de atención primaria. Este niño entonces, tenemos que las crisis normalmente ceden espontáneamente en menos de 5 minutos, pero cuando las crisis se prolongan, se van haciendo más resistentes a los anticomiciales. Por eso es importante que, superados estos 5 minutos, iniciemos la terapia eh, indicada, los medicamentos que van a yugular esas convulsiones para que el niño no evolucione hacia el estatus convulsivo, porque el estatus tiene complicaciones como son la depresión respiratoria o daño neurológico permanente. Se relaciona con una mortalidad del 2 al 3%. Sin embargo, hay series de casos con una mortalidad mucho mayor que no se atribuye directamente al estatus epiléptico como tal, sino se atribuye a la causa subyacente, o sea, la enfermedad de base, la situación o patología que ocasionó el estatus convulsivo. En los primeros 5 minutos de un episodio convulsivo, nosotros debemos estabilizar las funciones vitales y evaluar que realmente se trate de una convulsión, porque en pediatría es frecuente observar algunos movimientos anormales que no son convulsiones, pero eso lo vamos a ver en el siguiente objetivo. En primer lugar, pues para estabilizar las funciones, empecemos con la vía aérea, aspirando las secreciones, colocando idealmente una cánula de mayo y suministrando oxígeno mediante una máscara facial a 5 a 10 litros por minuto, garantizando una adecuada respiración, ¿verdad? Con una expansión de tórax simétrica y suficiente, idealmente midiendo la saturación de oxígeno que se encuentre por arriba de 94% y vigilando, si no tenemos el saturómetro, vigilando que no aparezca cianosis. En cuanto a la circulación, el paciente debe obtenerse una vía venosa periférica
obtener una glicemia capilar y si la encontramos disminuida o no podemos cuantificarla porque no tenemos glucosinta disponible en nuestra sala, debemos administrar un bolo de dextrosa al 10% de 3 a 5 ml por kilo endovenoso STAT. La primera medicación dirigida a yugular convulsiones son las benzodiazepinas y este es el paso uno entonces en medicación anticomicial. Tenemos algunas alternativas en el manejo cuando no tenemos todos los implementos o requisitos para manejar adecuadamente el paciente. Supongamos que no podemos garantizar la vía aérea colocando la cánula de Guedel, porque en ocasiones la rigidez de la boca del paciente impide la colocación de la cánula de Mayo y no debemos forzar para colocarla porque podemos producir traumatismos en el paciente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Utilizamos las sondas de aspiración, se introduce a través de la nariz y la colocan, o sea, más o menos una longitud que permita que la punta de la sonda llegue hasta la naso y orofaringe y allí aspiran las secreciones. Posteriormente, desconectan la sonda de la aspiración y la conectan a una fuente de oxígeno, abriendo el flujo mínimo, 1 litro por minuto, porque más flujo puede provocar lesiones internamente en la mucosa. Y así podemos garantizar que el paciente, lo que esté respirando, tiene un aporte de oxígeno adecuado. Sin embargo, estas son medidas transitorias mientras podemos colocar la cánula y hacer un mejor suministro de oxígeno. Ahora, si no logramos obtener el acceso venoso, también existen vías alternas para no retrasar la administración de los anticomiciales, porque ese es lo más importante, es actuar rápidamente con la medicación indicada. ¿Cuáles son las vías alternas? Las más recomendadas son la vía bucal y la vía rectal. En otros casos se puede utilizar la vía intravenosa, pero realmente es muy difícil lograr. Si es difícil el acceso venoso, es mucho más difícil un intravenoso en un paciente que está presentando crisis tónico-clónicas generalizadas, sacudidas corporales generalizadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante la ejecución del ABC? O sea, mientras estabilizamos las funciones vitales del paciente. En primer lugar, debemos considerar las probables causas de convulsión. Y eso va dirigido a aquellas causas que nosotros podamos revertir rápidamente, como serían la hipoglicemia, la hiponatremia, o cuando el paciente epiléptico conocido no tomó el tratamiento o no está recibiendo la medicación de base en su casa. Entonces podríamos corregir eso rápidamente. ¿Cómo vamos a corregir la glicemia? Ya dijimos arriba cómo lo íbamos a corregir, pero el punto de corte para corrección, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Española de Pediatría, se utiliza 70 miligramos por decilitro. Por debajo de ese valor debemos montar esa corrección. Para el sodio se debe corregir cuando este valor está por debajo de 120 miliequivalentes por litro y se administra cloruro de sodio al 3% a una dosis de 2 hasta 5 ml por kilo en polvo, pero habitualmente utilizamos 2 ml por kilo y lo podemos repetir unos minutos después si la convulsión no se dio con el primer bolo. Por otro lado, si el paciente es epiléptico conocido, habitualmente su médico tratante, su neurólogo tratante, debería diseñar un plan individualizado para ese paciente. Entonces, si disponemos de ese plan, debemos pedírselo a los familiares y ponerlo en práctica. Y, por supuesto, hacer el diagnóstico diferencial con otras crisis que parecen convulsiones, pero que realmente no son. Para la medicación de primera línea siempre están indicadas las benzodiazepinas y en eso están de acuerdo las guías NICE y el Grupo de Soporte Vital Avanzado de Vida, ambos del año 2022. ¿Cuál es la de elección? Para ellos, preconizan más el uso de midazolam vía bucal. Las guías NICE insisten en eso porque permite la administración incluso de manera extrahospitalaria. Los servicios médicos de emergencia están autorizados en estos que son países desarrollados eh, administrar el midazolam vía bucal.
del grupo de soporte vital también dice que el midazolam vía bucal es mejor que el diazepam rectal porque es menos invasivo y menos molesto para el paciente. Pero la mejor opción definitivamente es la que tengamos disponible, o sea, lo que tengamos acceso de manera más rápida. Aquí están las presentaciones que están disponibles en el mercado para las benzodiazepinas por vías alternas. Cabe mencionar que nosotros en Venezuela no lo tenemos, pero en algunos países pues existe. El midazolam para uso bucal, hay una línea que hay de diferentes colores para las diferentes edades pediátricas y bueno, ya hasta el adulto, pero vamos a poner un ejemplo de un niño que tenga 6 meses de vida. Entonces a ese niño le corresponde la presentación amarilla y viene precargado el midazolam en unas inyectadoras. Colocamos ese volumen directamente en la boca. Como son pequeños volúmenes, no hay riesgo de broncoaspiración. Habitualmente son 0,5, máximo 1 ml que se coloca directamente. Para el diazepam no se puede administrar por otra zona, sí, o sea, no se puede administrar vía intramuscular porque no se absorbe, entonces se puede utilizar intrarrectal. Y también pues existe este dispositivo que nosotros no lo tenemos, esta presentación. Entonces, ¿qué podemos hacer como alternativas para eso? Nosotros utilizamos, en este medio, utilizamos el midazolam por vía bucal a la dosis máxima. Recordemos que la dosis de midazolam es de 0,1 a 0,3 miligramos por kilo. Entonces, la dosis máxima, que es de 0,3 miligramos por kilo, se le va a administrar al paciente por vía bucal, pero utilizamos la misma ampolla de presentación eh, para uso endovenoso. En este caso, esta ampolla tiene 5 miligramos por ml. El paciente, pongamos un ejemplo, tiene 10 kilos, le vamos a colocar 0,3, serían 3 miligramos. Eso corresponde a 0,6 ml de esa ampolla. Colocamos los 0,6 ml directamente en la boquita del paciente y allí se va a absorber y eso es bastante efectivo. Si no contamos con midazolam, podemos utilizar el diazepam vía rectal. No tenemos tampoco esa presentación que es con un dispositivo que tiene su canulita para ir directamente al recto. Entonces nosotros montamos la ampolla de diazepam sin diluir. Se monta un cc en una inyectadora de insulina, ¿verdad? Y a este paciente se le coloca, igualmente utilizamos la dosis máxima. Aquí es 0,5 miligramos por kilo de peso. Entonces 0,5 por 10 son 5 miligramos, eso es un cc. Y le vamos a administrar eso al paciente directamente con la inyectadora de insulina sin la agujita. La colocamos a nivel rectal y allí se absorbe por lo general en menos de 3 minutos, puede yugular la convulsión. Si no disponemos de inyectadoras de insulina, debemos utilizar entonces una sonda de las de aspiración, la conectamos a una inyectadora más grande y podemos entonces introducir unos 3, 4 centímetros de esta sonda a nivel rectal y así cumplimos el medicamento. También es bastante efectivo. El lorazepam no está disponible en nuestro país y ese viene siempre para uso intravenoso. No han creado para otra vía. Ahora, vamos al manejo del estatus, pero con las benzodiazepinas, pero aquí ya tenemos una vía venosa disponible. Recordemos el tiempo. Eso debe hacerse en los primeros 5 minutos. Entonces utilizamos las dosis habituales. En diazepam, 0,3 miligramos por kilo, se administra endovenoso, no se diluye porque precipita, ¿verdad? Y si no cede la convulsión, a los 3, 5 minutos podemos repetir la dosis a igual dosis, o sea, de nuevo 0,3 miligramos por kilo. La alternativa es utilizar el midazolam a 0,1 miligramos por kilo dosis. Este sí normalmente lo diluimos porque no precipita, se absorbe muchísimo mejor por vía venosa y lo llevamos a una concentración de 1 miligramo por ml para que sea más fácil la administración. También se puede repetir 3 a 5 minutos después. La complicación
más frecuente con la administración de benzodiazepinas y que debemos estar siempre pendientes es la depresión respiratoria. Por lo tanto, cuando nos decidamos administrar esta medicación, debemos tener a la mano una bolsa de resucitación y mascarilla, de tal manera que podamos ventilar al paciente de manera adecuada hasta que ceda el efecto del fármaco. Afortunadamente, esta depresión respiratoria es de muy corta duración, entonces no temamos cumplir las benzodiazepinas en, si no tenemos laringoscopios o no tenemos la capacidad de intubación, porque no estamos preparados para eso, entonces lo podemos administrar mientras dispongamos de las mascarillas de reanimación junto con la bolsa de resucitación. Ahora, ¿repetir la benzodiazepina, sí o no? Tanto las publicaciones anglosajonas y España están de acuerdo en que podemos repetir la dosis de benzodiazepinas. Es más, se recomienda la segunda dosis en los primeros 5 minutos después de que la primera no respondió. Y estos autores, Johnson y colaboradores, insisten en que esa benzodiazepina debe cumplirse en los primeros 10 minutos, o sea que nosotros debemos utilizar rápidamente las benzodiazepinas porque a posteriori la respuesta va a disminuir debido a que hay un cambio en los receptores GABA a nivel de la neurona posináptica. Empiezan a profundizarse a nivel de la neurona y no captan igual el medicamento, entonces el paciente va a hacer una resistencia a las benzodiazepinas porque no encuentran el receptor al que acoplarse. Bueno, una vez administrada la benzodiazepina, tenemos que evaluar si el paciente respondió o no respondió. Vamos a irnos primero por la vía buena, la vía de que sí respondió. Entonces, respondió adecuadamente a 2 dosis de benzodiazepinas. Tenemos que saber si ese paciente requiere terapia de mantenimiento, porque no siempre nos podemos quedar tranquilos apenas se dio la convulsión. Si ese paciente tiene una noxa que de base a nivel del sistema nervioso central, ese paciente va a volver a convulsionar y por lo tanto debemos actuar en beneficio para evitar que vuelva a convulsionar. ¿Qué hacemos entonces? Si nosotros podemos corregir la causa inmediatamente, perdón, aquí es, si requiere terapia de mantenimiento cuando no podemos corregir la causa de manera inmediata. ¿Y cuáles son las causas que no podemos revertir rápidamente? Una infección del sistema nervioso central, traumatismo o intoxicaciones. Entonces, en ese paciente tenemos que colocar una droga también antiepiléptica, pero que deje niveles séricos de mantenimiento de tal manera que proteja al paciente de una nueva convulsión. ¿Cuáles se utilizan? No, aparecen o se indican en la literatura difenilidantoína, ácido valproico y levetiracetam son los más utilizados. Y si no dispone de esta medicación, pues se debe referir al centro asistencial de mayor nivel si es necesario. Ahora, cuando el paciente se dio la convulsión y sospechamos que va a estar bien, es decir, que no requiere medicación de mantenimiento, es en cuáles casos, cuando estamos seguros de que podemos revertir esa condición. ¿Cuáles son? Las crisis febriles, bajando la temperatura, ¿verdad? La hipoglicemia, administrando el bolo de dextrosa, la hiponatremia, administrando el bolo de sodio. Y bueno, esas son las que con más frecuencia se ven que podemos revertir. Ahora tenemos la otra posibilidad, que el paciente no responda a la dosis de benzodiazepinas que administramos previamente. Entonces, ese paciente, a partir de ese momento, ya tiene, fíjese que empezamos a medicar a los 5 minutos y repetimos la dosis a los 5 minutos. Aquí ya hablamos de que ese paciente tiene un estatus epiléptico establecido. Entonces vamos al paso 2 o medicación de segunda línea.
La medicación de segunda línea, según las guías NICE y el Grupo de Soporte Vital Avanzado, colocan en primer lugar el levetiracetam. Las otras alternativas son fenitoína, ácido valproico y fenobarbital para algunos, para el otro grupo. No hay inclinación por una medicación u otra en cuanto a la eficacia para yugular las crisis. Se supone que son igual de efectivas. Sin embargo, sí hay preferencia por el levetiracetam porque es el que menos efectos tóxicos tiene. No tiene complicaciones frecuentes en la administración inmediata. Entonces, por eso es el que se está preconizando que se debe utilizar con mayor frecuencia en primer lugar como droga de segunda línea. Sin embargo, para los que no tenemos acceso al levetiracetam tan rápidamente, afortunadamente la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos tiene un algoritmo un poquito más cercano a nuestra realidad, que es la administración de segunda línea de dos vertientes. La primera sería en aquellos pacientes que tienen más de 2 años de vida, que no tienen antecedentes de hepatopatía ni metabolopatía. Ellos preconizan el uso de ácido valproico a razón de 20 a 30 miligramos por kilo, administrados en 5 a 10 minutos. Y si el paciente es menor de 2 años, tiene antecedentes o está actualmente cursando con hepatopatía o metabolopatía, no se debe administrar ácido valproico por el mayor riesgo de falla hepática con encefalopatía y muerte. Entonces preconizan allí el uso de levetiracetam, habitualmente 40 miligramos por kilo, administrado también en 5 a 10 minutos. Estos dos medicamentos tienen la ventaja que se pueden administrar rápidamente. Si no cede la convulsión con esta primera dosis de primer medicamento de segunda línea, se preconiza pasar algunos a segunda línea. Vamos a ver qué dice la literatura. Pero en nuestro medio, y en algunos, me imagino que algunos de ustedes también tienen la situación que se presenta en los países de escasos recursos, ¿verdad? Que el levetiracetam no es disponible fácilmente en la institución. Entonces, las primeras drogas que nosotros utilizamos son realmente, básicamente, la difenilidantoína y, si no, como alternativa, el ácido valproico. Entonces, aplicamos este algoritmo que propone la ACECIP, lo aplicamos, pero no con levetiracetam, sino decidiendo entre ácido valproico y difenilidantoína. Ese paso 2, ¿cómo se debe cumplir? La impregnación, hablamos de dosis de impregnación cuando el paciente está convulsionando, ¿verdad? En estatus convulsivo, es de 20 miligramos por kilo dosis. Debe diluirse y administrarse muy lentamente porque tiene complicaciones muy serias, como son el desarrollo de arritmias y de hipotensión. Entonces, cuando nosotros vamos a administrar la difenilidantoína, debemos tener a nuestro paciente conectado a un monitoreo, ¿verdad? Para ver la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco de manera constante por el riesgo de arritmias. Sin embargo, esta posibilidad disminuye mucho si tenemos esta precaución: 1 miligramo por kilo por minuto. Entonces, en nuestro ejemplo, si el paciente pesa 10 kilos, ¿verdad? Debería recibir 10 miligramos por minuto. Como la impregnación era de 20 por 10, 200 miligramos, pues son 20 minutos de administración. Es un periodo de tiempo prolongado donde no podemos administrar ninguna otra medicación. La otra alternativa, que era el ácido valproico, se administra habitualmente entre 20 y 30 miligramos, ¿verdad? Y puede pasar un poco más rápido. No se relaciona con complicaciones inmediatas, afortunadamente. Entonces, por eso en situaciones de emergencia se puede cumplir con más o menos algo de tranquilidad, pero a posteriori tiene la, el potencial de producir falla hepática, y por eso un paciente que está recibiendo ácido valproico se le debe con cada cierto tiempo monitorizar los niveles séricos de transaminasa. Las otras alternativas que no utilizamos
con frecuencia el levetiracetam porque no tenemos disponible con frecuencia y el fenobarbital porque tiene muchos efectos secundarios y cada vez los algoritmos tratan de desplazarlo. Es la alternativa menos recomendada por sus efectos secundarios. La dosis de levetiracetam de 40 miligramos por kilo habitualmente y puede también administrarse rápidamente. No se reportan tampoco complicaciones inmediatas ni a largo plazo. Con el fenobarbital podemos utilizar exactamente el mismo esquema que les acabo de mencionar para difenilidantoína, 20 miligramos por kilo dosis, lo diluimos 100 miligramos hasta 20 ml y lo pasamos también a razón de 1 miligramo por kilo por minuto. Es decir, serían unos 20 minutos también de administración. ¿Qué complicación tiene el fenobarbital y por eso es tan temido? La parada respiratoria, especialmente en el paciente que recibió sus 2 dosis de benzodiazepinas inicialmente. Entonces, no debemos utilizar en atención primaria fenobarbital, ningún barbitúrico, si no tenemos a disponibilidad cómo intubar a este paciente y garantizarle la ventilación por largo tiempo. Hay una diferencia notable entre la depresión respiratoria que se produce por las benzodiazepinas y la que se produce por el fenobarbital. Las de benzodiazepinas, les dije, con mascarilla y ambú era suficiente. ¿Por qué? Porque el nivel sérico baja rápidamente, ya que la benzodiazepina se fija al tejido adiposo y el paciente recupera rápidamente el estado de conciencia y el patrón respiratorio. En cambio, con los barbitúricos no ocurre eso. Recordemos que estos son medicamentos de vida media prolongada. Entonces, esa depresión respiratoria no va a pasar en minutos. Tenemos que tener todo listo de tal manera que si hace la depresión respiratoria, debemos hacer ventilación con mascarilla y ambú, pero preparándonos, eso es como preoxigenación para intubar al paciente y conectarlo a ventilación mecánica. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese periodo de 20 minutos que tenemos que demorar administrando el medicamento? Mientras el personal de enfermería amablemente cumple la medicación, nosotros debemos constantemente monitorizar los signos vitales, garantizando la conexión al monitor, ¿verdad? Los signos vitales con la saturación, mantener el aporte de oxígeno, indicar la hidratación parenteral, colocar sonda nasogástrica para evitar broncoaspiración, aplicar contención mecánica si es necesario, obtener las muestras de laboratorio pertinentes y buscar de manera activa la causa de la convulsión. La manera activa es con interrogatorio y examen físico. En ausencia de respuesta a esa droga de segunda línea que hayamos decidido para nuestro medio, en resumen, recordemos que es difenilidantoína o ácido valproico, ¿verdad? Pero que si ustedes están en hospitales de mayores recursos, pues tienen idealmente la alternativa de levetiracetam con ácido valproico, preferiblemente. Entonces, si el paciente no respondió a esa primera droga de segunda línea, habitualmente el algoritmo nos lleva a que usáramos una segunda droga de segunda línea. Sin embargo, hoy día hay detractores de esa conducta porque dice que no hay una evidencia de que aumente su efectividad y que por el contrario, cumplir otro medicamento que probablemente lleve unos 20 minutos más va a prolongar el estatus y va a retrasar el inicio de los medicamentos de tercera línea. Entonces, no, algunos no lo recomiendan. Sin embargo, por supuesto, hay que considerar la posibilidad de UCI. Si no tenemos UCI permanentemente, como en países con escasos recursos, pues eso sucede con frecuencia, entonces nosotros utilizamos una segunda droga de segunda línea. ¿Cuál utilizar? Habitualmente, entonces, si ya habíamos usado aquellos de primera línea, pues entonces quedan las alternativas de fenitoína y fenobarbital para el grupo de soporte vital avanzado, pero garantizando siempre el monitoreo cardiorrespiratorio continuo. Si no tenemos esta posibilidad, ni la UCI,
ni la segunda línea, o que temamos las complicaciones a esto, pues por supuesto lo que nos toca es referir el paciente hacia un centro asistencial con un mayor nivel, es decir, el que disponga de cuidados intensivos. Entonces, una vez que ese paciente llega a ese centro donde sí hay cuidados intensivos, debería ser colocado en estado de coma. O sea, esto es medicación de tercera línea, pero lo llamamos paso 4 porque ya habíamos pasado por dos drogas, ¿verdad? De segunda línea. Entonces, em, en estas publicaciones hacen énfasis en colocar al paciente en coma con fenobarbital o con anestesia general. El grupo de soporte vital avanzado está preconizando mucho la utilización de la ketamina y el propofol, pero como estamos hablando de convulsiones en centros de atención primaria, ¿verdad? Entonces no vamos a profundizar. Lo que sí es cierto es que antes siempre se hablaba de midazolam en este grupo de tercera línea y este grupo no lo menciona. Eso nos llama la atención. Afortunadamente, España sí sigue incluyendo el midazolam en esa línea. Pero como les digo, pues no es el objetivo de esta conversación. Bueno, pasamos ahora al objetivo número 2 de la charla y es cómo reconocer una convulsión y diferenciarla de otros eventos con movimientos anormales que parecen convulsiones pero que no son. ¿Y eso cuándo ocurre? Por lo general, cuando no presenciamos la convulsión, sino es en ese niño que presentó la convulsión en su casa y como son habitualmente de corta duración, entre 3 y 5 minutos, pues llega a nuestro centro asistencial ya sin convulsiones. Entonces, ahora tenemos que preguntarnos, ¿presentaría realmente una convulsión este niño? Recordemos que una convulsión es la aparición transitoria de signos o síntomas debidos a una actividad neuronal excesiva y sincrónica, que generalmente es breve y autolimitada. Con la descripción del suceso, nosotros nos orientamos muy bien para saber si eso fue una convulsión o no. Y eso es más fácil en la edad, en los lactantes. En niños más grandes es un poquito más difícil diferenciar. Otra herramienta muy importante es la presencia de antecedentes personales y familiares y el cumplimiento del tratamiento, pero eso, el tratamiento anticomicial en los niños convulsionadores conocidos. Vamos a ver esto en más detalle en el siguiente objetivo. Entonces, ¿cuáles son las crisis con movimientos anormales que parecen convulsiones, pero no son? Si estamos hablando de lactantes, lo más frecuente son los síncopes reflejos. Y en esos síncopes reflejos están los síncopes cardíacos y el espasmo del sollozo. Recordemos que el espasmo del sollozo pues va precedido de llanto, como lo dice su nombre. El niño está llorando por un golpe, por una insatisfacción, porque quiere algo y no se lo quieren acercar, ¿verdad? No se lo quieren, no se lo suministran. Entonces presenta un llanto persistente y hace un episodio de apnea durante el llanto. Pero después de que pasa, cuando o es gratificado o cuando se hacen algunas otras medidas para sacarlo del síncope, el paciente recupera inmediatamente después el estado de conciencia. En cambio, la convulsión, como es un evento mediado a nivel de una descarga hipersíncrona a nivel del sistema nervioso central, el paciente queda en un estado posictal. Y ese es el elemento clave para hacer el diagnóstico diferencial en la mayoría de las situaciones que ya se dieron cuando nosotros estamos recibiendo el paciente sin crisis. Otros eventos que pueden desencadenar el espasmo del sollozo son el dolor intenso o los sustos. En sustos y en aglomeraciones es frecuente que los niños hagan síncopes cardíacos muy peligrosos porque se ve el paciente es de tipo pálido y realmente es un evento aterrador. Las mioclonías nocturnas benignas también ocurren en lactantes, pero eso es en los más pequeñitos, más bien en los menores de 7 meses de vida y desde recién nacido se puede ver. ¿En qué momento se ve? Por lo general en la inducción del sueño, cuando el niño se está quedando dormido, presenta
movimientos que por lo general afectan las manos, movimientos repetidos de las manos, cesan solos y vuelven a aparecer, pero no están relacionados con epilepsia. Las reacciones conversivas o pseudocrisis ya se ven, son en los preescolares, escolares y adolescentes, ¿verdad? Que tienen un poquito más de conocimiento de cómo hacer algunos movimientos anormales de manera voluntaria. En esto, lo característico es que el paciente no tiene pérdida de la conciencia y que los movimientos alternan de manera no explicable. Es decir, el paciente puede tener sacudidas en un momento dado de solamente los miembros superiores y después hacerlo de los miembros inferiores y rotando el movimiento. En cambio, en las crisis convulsivas pueden ir de, de focales a generalizadas, ¿verdad? O de generalizadas quedar en focales cuando ya está cesando la convulsión, pero siempre afecta el mismo segmento corporal, no es rotatorio. En la hipoglicemia también es cierto que ustedes dirán, bueno, el paciente puede convulsionar por hipoglicemia, pero aquí no estamos hablando de convulsiones por hipoglicemia, estamos hablando de una hipoglicemia que produce pérdida de la conciencia. Esa pérdida de la conciencia por lo general va precedida de prodromos. La persona que está sufriendo el evento siente fatiga, se siente débil, se siente cansado, presenta visión borrosa y por lo general refiere previamente que está mal, cosa que no ocurre con las convulsiones. Y por lo general hay un ayuno prolongado de por medio. Por eso es más frecuente en los escolares y en los adolescentes. Ahora, el tercer objetivo es determinar la etiología de la convulsión y para eso nos tenemos que basar en las diferentes edades pediátricas. Tenemos que conocerlas entonces para cada grupo etario. Las herramientas para poder hacer este, este discernimiento son las que usamos habitualmente en semiología, anamnesis, examen físico, laboratorio y finalmente neuroimagen y electroencefalograma. Esto con el fin de que nosotros determinemos si esto se trata de una crisis aguda sintomática o provocada, que quiere decir que hay un factor transitorio potencialmente reversible que puede ser metabólico, tóxico, infeccioso, traumático, ¿verdad? Una hemorragia intracraneana por lo menos, y que reduce el umbral de la crisis en el cerebro normal. Dentro de esas herramientas, entonces vamos a desarrollar un poco la anamnesis. No se asuste con esta lámina tan larga, no la vamos a leer completa, pero lo importante es que en la anamnesis, la información por lo general pues la tiene que dar la persona que presenció la convulsión. El paciente no sabe qué le ocurrió, no es digamos, la persona adecuada para que nos dé la información. Pero ¿qué debemos interrogar a la persona que presenció? ¿Qué estaba haciendo la víctima antes de presentar el evento? O sea, los eventos precipitantes. Estaba presentando fiebre, se cayó, se dio un golpe o estaba enfermo estos días con alguna infección. Si previo a la crisis tenía cambios de conducta o si presentó un síncope, ¿verdad? Si tenía síntomas digestivos, sensoriales, si cuando estaba con la crisis motora, o sea, con los movimientos, había perdido el nivel de conciencia y si perdió el nivel de conciencia, cómo estaba su cara, es decir, las fases, la coloración, si estaba haciendo movimientos de los ojos, si estaba con aumento del tono corporal, si hubo salivación, relajación de esfínteres, etcétera, etcétera. Es más, se preconiza mucho el hecho de que la persona que vio el evento trate de imitar los movimientos y eso facilita bastante la manera de ver si fue o no una convulsión. Cuánto duró el episodio y cómo quedó el paciente después de que presentó el evento motor. Es decir, se conectó inmediatamente con el medio externo o quedó somnoliento o agitado, irritable, ¿verdad? ¿Qué ocurrió al despertar?
Los antecedentes también son importantes. Tenemos que rápidamente preguntar los antecedentes personales. Si es un niño pequeño, o sea, un lactantico, pues tenemos que hacer énfasis en toda la etapa pre y perinatal, ¿verdad? Si es un niño más grande, pues tenemos que averiguar el desarrollo psicomotor. Si está en la escuela, pues ver el rendimiento escolar, ¿verdad? Si tiene problemas de adaptación en el colegio, si ha hecho otros episodios paroxísticos previos, si hay alguna enfermedad de base en el paciente, si toma tratamiento o ha sido expuesto a tóxicos, si tuvo algún traumatismo previo o tiene clínica de infección mm, sistémica o del sistema nervioso central. En cuanto a la familia, pues es importante preguntar si hay epilépticos en la familia, si hay antecedentes de convulsiones febriles en los padres también, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, discapacidades, otras patologías neurológicas, pues no vamos a entrar en muchos detalles en esto. Ujú. Las otras herramientas pues son el examen físico y la paraclínica. En el examen físico tenemos que hacer una exploración pediátrica general, ¿verdad? Tomando muy importante ver el estado nutricional y del desarrollo del paciente, la presencia de lesiones cutáneas, alteraciones cardíacas o respiratorias, visceromegalias, dismorfias o signos menores dismórficos, ¿verdad? Malformaciones esqueléticas, signos de trauma y los signos de irritación meningia. Hacer también un examen neurológico sistematizado y, por supuesto, de acuerdo a la edad del paciente. Las pruebas de laboratorio, pues las pruebas de rutina y el líquido cefalorraquídeo cuando sea necesario, ya lo vamos a ver más adelante. Y si el paciente es epiléptico conocido y toma tratamiento anticomicial, debemos solicitar niveles plasmáticos de los fármacos antipilépticos que habitualmente recibe. En cuanto a la neuroimagen, el estudio que más utilidad ha demostrado en epilepsia es la resonancia magnética cerebral. Sin embargo, pues no es una prueba que se pueda hacer rápidamente en el paciente, ¿verdad? Entonces, por eso habitualmente nos conformamos con la tomografía de cráneo, que sirve para descartar rápidamente alteraciones, o sea, encefalopatías agudas, traumatismos, hemorragias intracraneales. En cuanto a la etiología, entonces, por los grupos etarios, que era este objetivo, entonces, después de que hagamos la anamnesis, el examen físico y las pruebas de laboratorio pertinente, podemos discernir dentro de estas causas. Si estamos hablando de un recién nacido, Suber y colaboradores hablan de que la encefalopatía hipóxico-isquémica es la primera causa de convulsiones en este grupo etario. Y en segundo lugar, las vasculares y las infecciosas. Sin embargo, esta no fue una casuística muy grande. Habitualmente, nosotros hablamos siempre de encefalopatía hipóxico-isquémica como primera causa por enfermedades relacionadas con problemas en el nacimiento, ¿verdad? O periodos expulsivos prolongados, o un periodo de hipoxia, madre con preeclampsia, etcétera, mal control prenatal, pero vemos con mucha frecuencia más bien las causas metabólicas. Y aquí, dentro de las causas metabólicas, destacan la hipoglicemia y la hipocalcemia. Este otro estudio muestra las causas, pero para grupos de mayor edad, donde destacan para los niños menores de 3 años de edad las convulsiones febriles, que las vamos a desarrollar más adelante. Esas son las más frecuentes, las convulsiones febriles, seguidas de eh, las infecciones del sistema nervioso central, que en este grupo no aparecen en este trabajo, pero vemos que un 27% de estos pacientes todavía estaban en estudio y no tenían diagnóstico preciso. En los niños de entre 3 y 12 años también todavía hay convulsiones febriles, pero muchísimo menos frecuentes. Y aquí realmente en este grupo predominan los accidentes como traumatismos encefalocranianos o las intoxicaciones. Realmente el trauma es la primera causa habitualmente en nuestro medio, pero también puede verse infección del sistema nervioso central. Y para los mayores de 13 años, ya la epilepsia
ocupa el primer lugar. Para nosotros, y en nuestro medio se reporta con frecuencia en este grupo etario también ya intoxicación, o sea, el uso de drogas ilícitas como causa de convulsiones. El objetivo número 4 es entonces evaluar de forma adecuada un lactante que convulsiona en presencia de fiebre. ¿Y por qué requiere un objetivo aparte? Porque nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de si esa crisis se trata de una crisis febril o ese paciente está convulsionando porque tiene una infección del sistema nervioso central. Y lo otro que tenemos que evaluar en este aparte es si ese niño que está presentando una crisis acompañada de fiebre en este momento realmente está debutando. O sea, es una epilepsia que está debutando. Esos son los dos puntos que vamos a ver en este aparte. La definición de crisis o convulsión, entonces, originada por fiebre, se dice que son crisis acompañadas de fiebre, pero sin infección del sistema nervioso central. Si tiene infección del sistema nervioso central, convulsionó por la meningitis o por la encefalitis, pero no por la fiebre. Por lo general aparecen al inicio de la enfermedad que le está causando la fiebre. ¿Y cuáles son estas enfermedades? Principalmente infecciones respiratorias altas, eruptivas, gastroenteritis y reacciones vacunales. ¿Qué edad, a qué edad se presentan estas convulsiones? Por lo general alrededor de los 18 meses de vida, pero pueden presentarse desde los 6 meses hasta los 5 años de edad. Ujú. La prevalencia de las convulsiones febriles varía de acuerdo a las poblaciones. En América y Europa se presenta más o menos en un 2 al 5%, pero se encuentra que hay una predilección por algunas razas, siendo más frecuente en los niños japoneses, hindi y especialmente en Oceanía. Eso quiere decir que hay un patrón de herencia autosómico dominante que está relacionado, o sea, que se ve en los niños con convulsiones febriles. Por eso es que es frecuente que los padres, padre o madre, pueden tener antecedentes de convulsiones por fiebre cuando eran pequeños. Además, se dice que intervienen algunos factores ambientales, demostrado por esto de estas diferentes poblaciones. Sin embargo, no se sabe mucho al respecto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para crisis febriles? La historia familiar. Ya dijimos que el antecedente es bastante frecuente. Entonces, en este estudio de Sawiris y colaboradores, ellos encontraron que si los padres, algunos de los padres tienen antecedentes de crisis febril, la posibilidad de que de su hijo presente crisis por fiebre es de 4,5 veces superior a la población general. Otro dato importante es que la principal causa de crisis febriles son las infecciones virales. O sea, cuando tenemos un niño con convulsiones que se las vamos a atribuir a la fiebre, por lo general hay una enfermedad viral de base. Pero hay pues otros antecedentes, hay otros datos importantes que se han medido, como que cuando la temperatura es muy alta, la madre fumadora, cuando hay retardo del desarrollo, pero estos dos puntos me parecieron muy interesantes resaltarles. Ajá. Ahora, un niño con fiebre puede tener unos movimientos anormales que parecen convulsiones y no son. ¿Cuáles son? El temblor y escalofrío, ¿verdad? Un niño que está temblando de manera repetida, presentando escalofrío, algunas veces se sacude de tal manera que parece que fuera. Pero recordemos que la manera de diferenciarlo es tratar de prensar la extremidad que está. Si está temblando mucho las manitos, tratamos de sujetarla y vemos que el movimiento cesa. Algunos niños hacen un delirio durante la fiebre y eso también pues parece una convulsión, pero no es. El niño con fiebre está más irritable, por supuesto, y si tiene antecedentes de espasmo del sollozo, pues puede presentar un espasmo durante la fiebre y parecer una convulsión. Y lo otro es que no sea una crisis febril, sino que se trata de una infección del sistema nervioso central.
Y entonces a partir de aquí vamos a ver las banderitas rojas, como se llama este curso, que hacen pensar que ese paciente que tiene una crisis acompañada de fiebre en realidad tiene es una meningitis bacteriana aguda. Bueno, para eso tenemos que saber cuáles son las características de las crisis febriles. Por lo general son de corta duración, menos de 15 minutos. Son tónico-clónicas generalizadas y no se repiten en las primeras 24 horas después de la convulsión. Eso es lo que caracteriza una crisis febril simple. Cuando se sale de estos tres puntos, se trata de una crisis febril compleja. Y de estas crisis febriles complejas, lo más sugestivo de que ahí hay algo serio es que la crisis no sea generalizada, sino que sea focal. Entonces, la focalidad es un riesgo para meningitis aguda bacteriana y las crisis prolongadas también, por supuesto. Entonces, las convulsiones asociadas a fiebre, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que la meningitis algunas veces debuta es con la convulsión. Puede ser que el cuadro clínico estuvo, digamos, un poco opacado porque estaba recibiendo antibióticos, porque estaba recibiendo antipiréticos de manera constante y entonces la mamá se da cuenta que el niño está enfermo, cuando está presentando la crisis convulsiva. Por eso es muy importante excluir este diagnóstico. Las herramientas pues son las mismas que vimos, pero tenemos que incluir, o sea, la anamnesis y el examen físico, tenemos que incluir la punción lumbar y el análisis de líquido cefalorraquídeo. Entonces, bandera roja para meningitis bacteriana aguda, que el paciente se presenta ahorita con la crisis febril, pero 4 o 5 días previos, la mamá dice que tenía como un resfriadito, que él empezó con moquitos y que no mejoró, que siguió con fiebre, irritabilidad, que empezó a vomitar o que no quería comer bien. O sea, fíjense, viene enfermando progresivamente. En ese paciente tenemos que pensar que realmente es una infección del sistema nervioso central. En cambio, el niño con una crisis febril por lo general estaba perfecto y cuando la mamá se da cuenta, estaba perfecto en la mañana o la noche anterior, y cuando la mamá, cuando observa la convulsión, se da cuenta que el niño tiene fiebre. O sea, la convulsión febril se presenta cuando la enfermedad está iniciando. Aquí tenemos un resumen, entonces, si tenemos en el interrogatorio el antecedente de que fue un niño que nació prematuro, que estuvo hospitalizado en alto riesgo neonatal, ¿verdad? Que no recibió lactancia materna y que no recibió vacunas anti-hemófilo influenza o anti-neumococo, la posibilidad de meningitis bacteriana aguda es elevada. Si fue un recién nacido sano, que tuvo alojamiento conjunto, que hizo buena relación, buena impronta con la mamá, recibe lactancia materna y tiene la vacunación completa, tiene poca probabilidad de meningitis y debe tratarse por lo general de una convulsión febril. En en esta lámina vamos a ver la relación de las convulsiones febriles con la edad y cuándo debemos sospechar de meningitis bacteriana. Aquí, estos estudios estudiaron pacientes con convulsiones acompañadas de fiebre. Por lo menos este encontró una frecuencia en 157 niños con convulsiones en presencia de fiebre, 7,6 eran, 7,6% eran meningitis, pero observó que las meningitis fueron más frecuentes en el grupo de menor edad, en los niños de 6 a 12 meses, 33% hasta los 18 y luego baja a un 25%. El estudio hecho en Nepal también encontró una frecuencia de crisis febriles, perdón, crisis acompañadas de fiebre atribuidas a meningitis del 14,5% y también encontró que la frecuencia era mayor en los menores de 18 meses. En conclusión, esto demuestra lo que la literatura a través de los tiempos ha dicho, es que los lactantes menores de 18 meses con convulsiones y fiebre son los que tienen mayor riesgo de que esto se deba a meningitis y no a convulsión febril.
Entonces, la edad menor de 18 meses para debutar con una crisis acompañada de fiebre, es muy probable que este paciente tenga meningitis bacteriana si tiene menos de 18 meses. Bandera roja. El examen físico. El examen físico debe ser completo porque recordemos que tenemos que buscarle una explicación a la fiebre. Es decir, tenemos que buscar el foco infeccioso. ¿Dónde lo vamos a buscar? Dijimos que eran infecciones respiratorias de tipo, o sea, que eran infecciones virales y estas pues son por lo general respiratorias. Entonces tenemos que explorar oídos, garganta, ¿verdad? Bien, ORL, buscar neumonías, explorar completo y si encontramos signos de Kerner y Brunskiski en los más grandes, si es un lactante, pues rigidez de nuca o alteraciones pupilares, pues ya estos son banderas rojas para pensar que realmente se trata de meningitis. En cuanto a las pruebas de laboratorio, habitualmente cuando estamos bastante seguros de que se trata de una convulsión febril con el interrogatorio, los antecedentes, la forma en que se presentó, el estado del niño con el examen físico, lo encontramos bastante bien, casi nunca se justifican las pruebas de laboratorio. Sin embargo, debemos considerar realizar las pruebas que tengo en este recuadro cuando consideramos que el paciente, además de la crisis, está teniendo mal estado general, con insuficiente ingreso de líquidos, presenta signos de deshidratación, aumento de las pérdidas por vómito y diarrea, etcétera. Y debemos hacer uroanálisis y rayos X de tórax en ese niño que nos parece que es una convulsión febril, pero no encontramos foco infeccioso por ningún lado, pues tenemos que buscarlo, por supuesto, a nivel de urinario y en los rayos X de tórax. Ahora bien, vamos a ver la relación o digamos las características clínicas sugestivas de meningitis y qué hacer para descartar la meningitis bacteriana aguda. Los signos que más se relacionan con meningitis son los que habitualmente aprendimos desde que nos formamos como médicos, como son signos meningios y de hipertensión endocraniana, en este caso la fontanela bombada, la rigidez de nuca y la hiporexia. Pero aquí estos autores también hacen, este es un metaanálisis de varios trabajos, son 10 artículos, y ellos encuentran que las convulsiones fuera del rango de edad para convulsiones febriles son las que más se relacionaban con meningitis, aumentando el riesgo 4.4 veces. Y consideran entonces que el gol estándar para definir si hay meningitis bacteriana o no es el análisis del líquido cefalorraquídeo, es decir, que hagamos punción lumbar. Pero vinieron otros autores y dicen que no, que la punción lumbar es innecesaria. ¿Por qué? Este es un metaanálisis también de 14 estudios, pero fue realizado en países desarrollados. Y ellos encontraron que la prevalencia de meningitis bacteriana aguda en niños que tenían convulsiones y fiebre era apenas del 2,6% y que por lo tanto la punción lumbar no se justifica con esa tan baja frecuencia y que solamente deberíamos hacerlo o tener más énfasis en los niños pequeños, pero que si tienen más de 6 meses de edad, que podíamos diferenciar bien si era meningitis o no. Pero recordemos, esto es en países desarrollados. ¿Qué encontraron otros autores en Pakistán? Ellos encontraron que la frecuencia de meningitis era 3 veces mayor en convulsiones con fiebre, 12 de 157 pacientes y exaltan que en los países con pocos ingresos, los agentes causales son diferentes, las condiciones socioeconómicas y el estado de inmunización también. Por lo tanto, en países de escasos recursos, parece ser mucho más importante realizar la punción lumbar. Y por otro lado, les traigo este dato, que la meningitis no diagnosticada es el cuadro más comúnmente relacionado con demandas por mala praxis a nivel de las urgencias pediátricas. Entonces, no es tan inocuo que se nos pase por alto una meningitis. Y esto, o sea, y bien sabemos que la evolución
de una meningitis es muy tórpida cuando hacemos el diagnóstico de forma tardía, con el agravante que las oportunidades que tienen los médicos jóvenes que se formaron en esta época de vacunas que protegen contra los gérmenes que causaban habitualmente las meningitis, ellos se han expuesto menos a casos de meningitis y por lo tanto tienen menor poder de discernimiento respecto a este cuadro clínico. Entonces, yo no soy antivacunas para nada, soy pro vacunas, pero lo que sí es cierto es que lo que es beneficioso para el niño, por supuesto, porque la frecuencia de meningitis bacteriana ha disminuido notablemente en el mundo con el uso de vacunas, y nosotros por lo menos lo notamos que está aumentando porque la cobertura vacunal después del COVID desafortunadamente ha caído enormemente alrededor del mundo y están apareciendo de nuevo casos de meningitis bacteriana de manera muy frecuente. Entonces, nuestros médicos en formación deben repasar constantemente sobre meningitis bacteriana y ser más acuciosos porque en realidad no tienen una antecedentes o historia detectando casos de meningitis y por lo tanto se les puede pasar estos casos por alto. Bueno, ya todavía. El comité de la Academia Americana de Pediatría, el comité de crisis febriles, respecto a la punción lumbar, concluye lo siguiente, que no es necesaria en un niño que tenga convulsiones con fiebre que esté en buen estado general después de que le bajamos la temperatura. Pero son banderas rojas los siguientes puntos. Que el niño esté recibiendo antibióticos previamente. ¿Por qué? Porque podría tener una meningitis parcialmente tratada y entonces el cuadro clínico no ser muy florido. Por otro lado, que tenga menos de 12 meses, perdón, 12 meses de edad, donde el cuadro clínico no es muy evidente y que la vacunación, especialmente si la vacunación contra hemófilos influenza y estreptococcus pneumoniae no se ha cumplido o se desconoce. Hay otros autores que dicen no, 12 meses no. Suben este rango hasta 18 meses. Todo está en estas publicaciones. Con menores de 18 meses, eh, dice que hay que hacer la punción lumbar. ¿Por qué? Porque a esta edad también los signos meningios son difíciles de detectar. Otro punto que aquí no lo vamos a marcar ya con banderas rojas, sino con bombillito rojo, ¿verdad? Que es importante saber si un niño que presenta una convulsión febril tiene la probabilidad de que la convulsión se repita y si esa convulsión será un aviso de que ese niño va a ser epiléptico, o sea que realmente es una epilepsia que está debutando. La frecuencia o la recurrencia de convulsiones febriles, o sea, de que un niño con una convulsión febril vuelva a presentar una convulsión febril más adelante, es elevada. Se describe 15, pero hasta un 70% dentro de los 2 años siguientes a la convulsión febril. Y cuando ocurre, mientras más pequeño sea el niño cuando hizo la primoconvulsión febril, más probable es que repita. Las crisis febriles entonces dijimos que son frecuentes en los niños en menores de 5 años, pero especialmente alrededor de los 18 meses, que son de corta duración y que el 91%, como son de corta duración, pues resulta que no alcanzamos a medicar. La mayoría se dio sin medicación. Pero el riesgo subsecuente de crisis que no son por fiebre, sino por epilepsia, no es mayor. Entonces, si se cumple todos estos requisitos, nosotros, si estamos muy seguros de que eso es una crisis febril, la probabilidad de que esto repita es la misma, perdón, la probabilidad de que ese niño presente epilepsia más adelante es la misma probabilidad que en la población general, es decir, alrededor del 1% de la población. Pero sí hay algunos factores que asocian las crisis febriles con epilepsia. Y de estas la más importante es que la crisis febril haya sido compleja.
compleja, ¿se acuerdan que dije que no fuera simple? O sea, es decir, que no sea tónico-clónica, generalizada, ni que dure menos de 15 minutos. Si no cumplía eso, la probabilidad de epilepsia aumenta 3,6 veces. Y dentro de lo complejo, el punto con mayor peso es la focalidad. Si la crisis fue focal en la primera recurrencia, la posibilidad aumenta a 9,7 veces. Y si la segunda recurrencia también fue focal, la posibilidad de epilepsia aumenta a 11,7 veces. Entonces, vemos que la focalidad es un factor de riesgo muy importante, bombillito rojo. Cuando la edad de inicio de la crisis febril es luego del tercer año de vida, también ya tenemos que pensar que esto puede tratarse de epilepsia y la posibilidad aumenta 3,8 veces. Si hay antecedentes de epilepsia en la familia, aumenta 7 veces y si ha repetido muchas veces, es mucho más probable que sea una epilepsia en el paciente, pero son bastantes veces, 10 veces lo toman como punto de corte. Entonces, para para la relación de crisis febril con epilepsia como puntos de alto riesgo o bombillito rojo, tenemos el mismo pacientico con antecedentes perinatales patológicos que hace crisis focales o crisis prolongadas, pero sobre todo las focales, que tiene antecedente familiar de epilepsia y que tiene, cuando nos sentamos a hacer la historia, encontramos que hay un retraso psicomotor previo. O sea que el sostén cefálico, la marcha, todo eso va atrasadito de acuerdo a los hitos del desarrollo. Entonces es muy probable que ese paciente tenga epilepsia. En cambio, el niño que fue un recién nacido sano, que no tiene antecedentes personales ni familiares de convulsiones y que tiene un desarrollo psicomotor, es poco probable que desarrolle en el futuro epilepsia. El último objetivo que vamos a tratar hoy es conocer la conducta ambulatoria a seguir en el niño con crisis febriles. ¿Cuáles son los puntos básicos? Entonces, si le vamos a indicar medicación anticomicial de mantenimiento o si lo vamos a referir al neurólogo y o lo referimos. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos hacen pensar? Ya los vimos poco a poco, pero en resumen, los pacientes perdón, los datos que hacen pensar que este paciente requiere consulta especializada porque tiene factores de riesgo para epilepsia son, si la convulsión febril fue focal, la posibilidad de epilepsia es del 8%. Recuerden que les dije que la población general es del 1%. Entonces sube al 8% si la crisis fue focal. Si ese niño que tuvo una crisis focal de paso tiene antecedentes familiares de primer grado, es decir, padre o madre epilépticos, la posibilidad sube al 17%. Y si de paso tiene alteraciones en el neurodesarrollo, la probabilidad aumenta al 33%. Entonces, ese paciente obviamente tiene que ser referido al neurólogo. Si la posibilidad de citar al neurólogo es tardía, tenemos que colocar anticomicial de base, o sea, de forma ambulatoria. ¿Cuál anticomicial escoger? El que mejor sepamos manejar, pero por supuesto que se adapte a la edad del niño, a los antecedentes del paciente, recordar los riesgos con cada uno de los medicamentos. Los datos de hepatopatía son muy importantes y lactantes pequeños, evitemos por favor el valpromo, el ácido valproico. Entonces, los niños, perdón, que tienen crisis febril, pero sin riesgo para epilepsia, entonces aquí respiramos profundo y ese niño lo podemos dejar en observación mientras baja la temperatura para entregárselo bien a la madre, ¿verdad? Le indicamos tratamiento sintomático al paciente si es una enfermedad febril, pero si sospechamos que hay una infección, pues bacteriana, colocamos tratamiento dirigido al foco infeccioso, ¿verdad? Pero se puede hacer de manera ambulatoria. Indicamos acetaminofén SOS, tratamos de administrarlo precozmente porque la convulsión se puede presentar incluso con 38 grados centígrados.
Se le hacen recomendaciones a los padres respecto a los signos de alarma en convulsiones y la posibilidad de la recidiva, aunque como les mencioné antes, no recidiva el mismo día y algunos autores llevan eso en el mismo proceso febril, dicen que no recidiva, pero es muy probable en la siguiente. Y referir a neurología en las situaciones especiales que ya vimos más atrás. Que los padres, como vieron al niño convulsionar y les dije que eso era un evento aterrador, ellos dicen que ellos no quieren volver a pasar eso porque ellos piensan que el niño se puede morir durante una crisis y van a insistir en que le demos tratamiento anticomicial. Pero hay que explicarles la naturaleza benigna de las convulsiones febriles y que es más dañino el medicamento como tal. Es tan benigno que no se relaciona con mortalidad, que hay poca relación con epilepsia, como les mostré hace un momento. Con retardo mental tampoco hay relación, ni con trastornos del aprendizaje a posteriori, que lo que sí se puede presentar es hasta el 40% de recurrencia, pero que el tratamiento con anticomiciales no previene la presencia de crisis posteriores. Y que, de acuerdo a la medicación que le indiquemos, podría presentar más bien complicaciones como falla hepática, depresión respiratoria, ser un niño hiperkinético, no tolerado en el colegio, etcétera, etcétera.